Buenas tardes. Autoridades universitarias que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores. Desde que fue creada hace 25 años, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar ha sido una muestra de la enorme generosidad de sus fundadores, los escritores Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Ahora, forma parte de su legado para la cultura en toda América Latina en este espacio académico que reúne sus nombres con el de su admirado amigo Julio Cortázar. Aquí se han dado cita la inteligencia, la imaginación, la crítica y la razón, en busca del diálogo y con las miras de ensanchar nuestra visión sobre la compleja realidad que enfrentamos, para incidir en ella y buscar modificarla desde la reflexión y la acción. Esta tarde, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una cordial bienvenida al doctor Jorge Durand, miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores y profesor investigador del Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, quien dictará la conferencia magistral Geopolítica Migratoria en el siglo XXI, México en la encrucijada. Para darnos a conocer una semblanza de nuestro conferencista, queda en uso de la palabra el doctor Enrique Martínez Curiel, profesor investigador en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades del Centro Universitario de los Valles. ¿Listo? Gracias, es un honor estar aquí presentando al doctor Jorge Durand en el marco de la Cátedra Julio Cortázar, quien dictará su conferencia magistral. Gracias al doctor Juan Manuel Durand, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, por estar aquí presente. Gracias a todos ustedes, damas y caballeros, por estar en este recinto bajo el puño y la tinta de Orozco. Digo, más hermoso el evento, como diría mi amigo Ernesto Lumbreras, no podría ser bajo Orozco, ¿no? Solo voy a decir algunos aspectos de las distinciones que el doctor Durand ha logrado bajo la larga trayectoria académica que ha conseguido. El doctor Durand es, junto con el maestro, el profesor Douglas Massey, codirector del Mexican Migration Project. Además, es también codirector del Latin American Migration Project, ambos proyectos ya con una larga tradición, que son y han sido multicitados. Su base de datos goza ya de bastante prestigio, tanto para los académicos de Estados Unidos como para los académicos de México. El doctor Durand en México es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. También es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Y en Estados Unidos forma parte de la Academia Americana de Ciencias y Artes. Además, el año pasado recibió el premio Bronislaw Malinowski. En abril pasado obtuvo esta distinción por la Sociedad de Antropología Aplicada, cosa que pone en alto la disciplina de la cual el doctor Durand pues es egresado, es de su formación de licenciatura en la Ibero. Me gustaría también contar un poco cómo fue mi cercanía con
el doctor Durán desde el año 91, cuando tuve mi primer acercamiento. Un poco antes, 2 años antes, en mi primer semestre en la carrera de Sociología, siendo estudiante, mi profesor Rogelio Luna me invitó a trabajar levantando encuestas en una comunidad de Los Altos de Jalisco. Digamos que yo ya formaba parte del equipo del MMP sin darme cuenta. Pero fue hasta el año 91 cuando mi compañero y amigo Víctor Espinosa me dijo: oye, el doctor Durán te está buscando, quiere que te incorpores al equipo, quiere que seas un asistente de trabajo de campo. Bueno, pues entonces yo fui a la calle Venezuela, donde antes estaba el Centro de Investigaciones sobre los Movimientos Sociales, hoy Desmos. Fue ahí donde recuerdo haber visto al doctor Durán de la mano de su pequeña hija Sol, que llegaba a las oficinas. Ahí tuvimos esos primeros acercamientos donde nos daba instrucciones. Y las instrucciones eran muy precisas y muy rígidas, es decir, en el sentido metodológico. Había una rigurosidad metodológica que teníamos que aplicar. Cuando eres joven, como que no entiendes muy bien esas cosas, de que tiene que haber una rigurosidad, que era implacable el doctor Durán en llevar a cabo el trabajo de campo. Es como diría el escritor ahora Nobel, Hanke, de niño, cuando era niño, entonces de estudiante, cuando era estudiante no comprendes. Varios años después, entonces, te das cuenta que la rigurosidad metodológica es la parte fundamental o una de las partes fundamentales de la ciencia. Y eso era lo que nos remarcaba el doctor Durán cuando íbamos a campo, porque nos decía: si no se hace bien esta primera fase de el levantamiento de la muestra, todo lo demás no sirve. Así que no hay límite para el error. Y bueno, pues nos dábamos a la tarea de hacerlo. Pero también el doctor Durán era un buen maestro en el sentido de que llegaba de Europa, llegaba de Estados Unidos, de donde llegara, y nos decía: léete esto, lee esto otro. Entonces nos daba a leer desde distintos horizontes varios autores que estaban de moda o que estaban en boga sobre el tema migratorio. Y eso nos alentaba a seguir explorando. Por eso creo que el doctor Durán es también un investigador total, porque su gran acierto fue pensar en que el fenómeno de la migración se tendría que abordar desde todas las aristas. Jorge lo abordó y lo ha abordado desde la historia, desde la política, desde la demografía, desde la cultura, dígase los temas religiosos, matrimonios mixtos, derechos humanos. Entonces, por eso yo creo que sí es un investigador total, cosa que tenemos que pensar, y esa es como ese legado que nos deja a los que seguimos estudiando esta temática de la migración. Una muy breve anécdota voy a contar. Estábamos trabajando juntos en Idaho, por ahí el año 94, 95, era el otoño, y
estábamos haciendo entrevistas a trabajadores migrantes, estos trabajadores que habían ido al cultivo de la papa y a trabajar en establos, y estábamos cada uno entrevistando a un migrante cuando de pronto el doctor Jorge me grita y me dice: Enrique, está nevando. Y yo, impresionado, primero porque no había visto nevar, y segundo por el escenario tan paisajístico donde estamos afuera de la vivienda de los migrantes, cada uno entrevistando a un migrante, y donde nos está narrando su vida con este escenario de nieve, pero además con la tutela de mi profesor. Entonces, esta anécdota sí me quedó marcada, entre muchas otras, donde fue algo muy grato haber tenido esta experiencia. El doctor Durán deja un legado de un sinnúmero de libros, artículos, conferencias a lo largo de distintas universidades de Estados Unidos, Europa, América Latina. Y también, así como ha dejado ese legado, también ha dejado toda una escuela, en el sentido de que han pasado varias generaciones de estudiantes que ahora nos hemos pasado al otro bando, somos profesores, investigadores, y que esta escuela yo creo que sienta las bases para que, bajo la dirección del doctor Durán, yo creo que hoy es prioritario para nuestra universidad tener un posgrado en estudios migratorios, cosa que no existe. Y también hay una necesidad porque es la región histórica, la región por tradición, donde ni en Michoacán, ni en Guanajuato, ni en Jalisco existe un posgrado orientado a estos temas, donde daría pie a formar recursos humanos para crear políticas públicas tan necesarias en todos los niveles. Y entonces yo exhorto a nuestras autoridades universitarias de que acojan esta iniciativa bajo la dirección del doctor Durán. Ahora me toca nada más pasar la palabra al doctor Durán para que nos dicte su conferencia magistral. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por esta cariñosa presentación, pero no me des más trabajo, por favor. Sin embargo, creo que sí es una muy buena idea y yo creo que con esta ponencia voy a tratar un poco de explicar en qué situación estamos y qué cosa es lo que tendríamos que hacer en este tema tan relevante hoy en día de la migración. Gracias, Juan Manuel, por tu presencia. Gracias a la cátedra latinoamericana Julio Cortázar por la invitación, a la doctora Dulce María Zúñiga, a Olin Yanavi y Erandi Barbosa por su apoyo en la organización. Gracias a todos ustedes por su presencia en este lugar tan especial para los universitarios. Como decía Enrique, Orozco nos recuerda de manera magistral que detrás de la formalidad del profesor que dicta su clase, vestido con camisa blanca impecable, se encuentra su alter ego, el hombre pentafásico.
que personifica, a mi parecer, al investigador, que tiene que mirar y observar, pensar y reflexionar, y al mismo tiempo indagar, explorar. Y esto se reúne para el caso nuestro de los científicos sociales en lo que Roy Mills llamó la imaginación sociológica. En el caso de Cortázar, obviamente se trata de imaginación literaria, que le permite crear personajes y mundos insospechados o jugar con las palabras de tal modo que nos puede dar instrucciones para subir escaleras, instrucciones para amar, cantar o matar hormigas en Roma. En una de sus historias de cronopios recurre a los clásicos, en este caso a Esopo, y nos ofrece una fábula, León y Cronopio. Dudé si leer tal como es la fábula o comentarla, y me decidí por leerla para hacer justicia al autor y al humor. Dice así: un cronopio anda por el desierto, se encuentra con un león y tiene lugar el diálogo siguiente. León, te como. Cronopio, afligidísimo y con dignidad. Y bueno. León, eso no, nada de mártires conmigo. Échate a llorar o lucha. Una de dos. Así no te puedo comer. Vamos, estoy esperando. ¿No dices nada? El cronopio no dice nada. Y el león está perplejo hasta que le viene una idea. León, menos mal que tengo una espina en la mano izquierda y me fastidia mucho. Sácamela y te perdonaré. El cronopio le saca la espina y el león se va gruñendo de mala gana. Gracias, Andrócles. No hay moraleja, como en la fábula de Esopo. Cortázar dice que sus fábulas son historias naturales no moralizantes, pero creo que sí tiene una enseñanza. La disyuntiva entre luchar o humillarse no es la única salida, especialmente cuando existe una gran asimetría de poder. ¿Se puede no confrontarse y al mismo tiempo no humillarse? Creo que es posible, depende de los dos. Pero al fin de cuentas, si hay negociación, hay concesión por ambas partes. Más allá de cronopios y de fábulas y de la increíble relación que existe entre realidad y ficción en los textos de Cortázar, lo que me interesa plantear es cómo llegamos a esta situación. ¿Por qué México está en una verdadera encrucijada migratoria? En 5 meses de gobierno de López Obrador, su administración, el gabinete y el país estuvieron al borde del precipicio por la amenaza de imposición de aranceles. El tema migratorio se convirtió en el epicentro de la política nacional, a tal punto que se tuvo que destinar a más de 20,000 efectivos para el resguardo de las fronteras y controlar el flujo migratorio en tránsito a lo largo y ancho del país. ¿Era una crisis avisada? Yo creo que sí, había muchísimas señales y que se podía esperar alguna reacción por parte de Estados Unidos. Vamos por parte analizando distintas situaciones y diferentes escenarios. Hay, yo diría, 4 momentos de crisis migratoria en el último lustro que son claves para entender lo que está pasando hoy en día. La primera es la llamada por Barack Obama crisis humanitaria de 2014. La segunda crisis tiene, de hecho, 3 episodios, propiamente 3 caravanas de migrantes y diferentes maneras de abordarlas por los gobiernos en turno.
Y la última es la amenaza de los aranceles de junio pasado y el llamado acuerdo migratorio. Estas crisis propiamente no tienen que ver con la histórica migración mexicana a Estados Unidos, ni tampoco con la tradicional migración en tránsito de carácter subrepticio, que es tan antigua como la misma migración mexicana. Tiene que ver más bien con la transformación radical del patrón migratorio centroamericano y de la migración en tránsito. Tres cambios yo diría que son fundamentales. Se incorpora Honduras de manera masiva a la migración hacia Estados Unidos y conforma un bloque con Guatemala y El Salvador. El tránsito tradicionalmente subrepticio y clandestino se hace visible, público, masivo y toma forma de caravanas. Y en tercer lugar, la migración de tipo laboral e irregular se reconvierte en una migración familiar, femenina y de menores no acompañados que solicitan refugio. En 2014 se constató la irrupción masiva de familias migrantes y de menores no acompañados de origen centroamericano que cruzaban la frontera, solicitaban refugio. Para Estados Unidos es una crisis en una doble dimensión. Se constató que el sistema legal y de refugio estaba totalmente colapsado y que el sistema de control fronterizo que servía para detener a la migración laboral mexicana no funcionaba para detener a los centroamericanos y otros migrantes que buscaban refugio, porque estos simplemente cruzaban la frontera o saltaban el muro para ser capturados y así poder solicitar refugio. Para México, esta crisis de 2014 fue el primer llamado de atención de que la migración en tránsito estaba fuera del control y podría provocar serios problemas bilaterales. En esta ocasión, las negociaciones se hicieron a nivel diplomático y México respondió a las presiones de Estados Unidos de varias maneras. Creó la Comisión para la Frontera Sur, aplicó medidas coercitivas a los migrantes que bajaban en la Bestia, en el tren, y se incrementaron notablemente las deportaciones de centroamericanos. De 105,000 centroamericanos deportados en 2014, se incrementó a 176,000 en 2015, con la implementación de este plan. Los menores asegurados, que es el término que se usa en 2014 por el Instituto Nacional de Migración, fueron 23,000 en 2015, 38,000 en 2014, 38,000 en 2015 y en 2016 40,000 menores. Luego de esta crisis vienen muchos momentos de tensión durante la campaña de Trump y los primeros años de su administración. Hay muchos twitters y declaraciones agresivas por el muro y que México lo debía pagar. Luego cambia un poco la dirección de los ataques hacia los migrantes centroamericanos y el peligro que suponen estos migrantes. Llegó a decir lo siguiente: no se puede creer lo malas que son estas personas. No son personas, son animales. Luego le daría ese trato a los niños migrantes que mantendría custodiados en jaulas. La segunda crisis grave se gesta en los últimos meses de abril del año pasado con la administración de Enrique Peña Nieto. Es la llamada caravana Vía Crucis por los centroamericanos que se hacía en los días santos en procesión. En cierto modo se le da un contenido religioso ligado a la pasión y al sufrimiento de las personas migrantes. Esta caravana fue promovida por Pueblos Sin Fronteras, una asociación que ha acompañado y asesorado a los migrantes desde hace muchos años. Pero quizás lo más relevante
es que la caravana llamó la atención de la prensa norteamericana, de la cadena Fox, y fue inmediatamente retomada por el presidente Trump para demonizarla y considerarla una invasión. Y además afirmar que allí viajaban muchos criminales, incluso algunas personas que provenían de ISIS. En realidad era una caravana pequeña, pero el discurso antimigrante de Trump y la prensa la engrandecieron. Les molestaba su beligerancia y su decisión de llegar a la frontera en grupo y pedir refugio. Con los ánimos recalentados se tomó la decisión en Estados Unidos de enviar a la Guardia Nacional para proteger la frontera y al mismo tiempo exigir públicamente a México que tenía una responsabilidad en el asunto y no estaba haciendo su trabajo. Visto desde este momento, esto hace un año y meses, llama la atención la manera en que se reaccionó. Eran tiempos de campaña y los partidos y candidatos y el Congreso y el mismo presidente reaccionaron airadamente ante la explícita presión de Estados Unidos. Fue una respuesta unánime con discursos y pronunciamientos sobre la postura soberana e independiente de México y que no se aceptaban presiones externas. Peña Nieto llegó a decir en medio de un largo discurso lo siguiente: los mexicanos podemos tener diferencias entre nosotros, y más aún en tiempos de elecciones, pero estaremos siempre unidos en la defensa de la dignidad y la soberanía de nuestro país. Y fue más allá a decirle al presidente Trump lo siguiente: si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Era la primera vez que Peña Nieto levantaba la voz. Al llegar la caravana Via Crucis a la capital, logró negociar con las autoridades mexicanas permisos de salida. Y este término es importante, que es un permiso para salir del país y obviamente pues salen por la frontera norte, por Estados Unidos. Estos permisos se entregaban a los cubanos porque tenían prácticamente asegurado el asilo en Estados Unidos. También se acogieron a estos permisos de salida los haitianos que venían de Brasil y africanos que de uno u otro modo estaban perseguidos por ACNUR y protegidos por ACNUR y tratados internacionales. Nunca se les había dado estos permisos a los centroamericanos. Más bien la política había sido la deportación o dejarlos pasar. La ira de Trump no se hizo esperar y las represalias se enfocaron a los mismos migrantes. En julio se hizo evidente la separación de familias. Muchos de aquellos caravaneros fueron separados de sus hijos y los menores de edad desperdigados sin mayor orden ni concierto. La crisis en Estados Unidos se dio en el ámbito legal por la incapacidad de adecuar sus leyes y por imponer medidas extremas y desesperadas como la separación de niños de sus familias. Esta medida tendría fuertes costos políticos porque puso en evidencia el maltrato que se le daba a los migrantes, las familias y especialmente los menores. Por otra parte, no había capacidad instalada para acogerlos ni personal especializado. Así pues, puso en evidencia nuevamente la crisis del sistema de control fronterizo que no funcionaba para los centroamericanos. En México, propiamente, no hubo crisis. Se trató de solventar el momento con decisiones de tipo pragmático, como entregar estos permisos de salida. Lo que sucedió con esta caravana tiene dos lecturas.
En Estados Unidos se entendió que otorgar permisos de salida a los de la caravana era una forma de legalizar el tránsito hacia su país. Por parte de los migrantes, sus familias y los organizadores, se entendió que el tránsito en caravana era posible, dado que minimizaba los costos y los riesgos, que siempre han sido muy fuertes para los migrantes, y que el gobierno mexicano finalmente cedía y no se oponía frontalmente. Es más, se podían exigir una serie de apoyos y contar con la solidaridad de la población. La tercera crisis. Las caravanas Vía Crucis, como su nombre lo indica, eran anuales, se hicieron varias, ¿no? Pero pocos meses después, en octubre, hace exactamente un año, en 2018, en plena campaña por las elecciones intermedias en Estados Unidos y en pleno proceso de cambio de gobierno en México, se inició de manera súbita y con fuerza otra caravana, propiamente un éxodo hondureño. El 12 de octubre en San Pedro Sula, Honduras, por medio de las redes sociales y después de un debate televisivo con el líder social opositor Bartolo Fuentes, resurge la caravana migrante como forma de protesta social en contra de la situación extrema de violencia y pobreza en el país y también contra el régimen de Juan Orlando Hernández, que había llegado al poder con fraude electoral. Había un caldo de cultivo explosivo formado por múltiples factores: pobreza extrema, trabajo precario, violencia endémica, impunidad institucional, fraude electoral y desencanto generalizado. En cuestión de horas, el día 13 de octubre se ponen en marcha 1.500 personas, hombres, mujeres, familias, niños, y en el camino se le suman cientos, miles. El gobierno de Honduras emitió un comunicado donde afirma que la caravana tenía razones políticas. Y curiosamente el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se hizo eco de la postura hondureña y afirmó al Washington Post lo siguiente: el presidente de Honduras me dijo que la caravana es organizada por grupos izquierdistas en Honduras, financiados por Venezuela y enviados al norte para desafiar nuestra soberanía y desafiar nuestra frontera. De hecho, se tejieron una serie de teorías conspirativas sobre quién estaba detrás de las caravanas y quién las financiaba. Se habló del magnate Soros, incluso que el mismo Trump o grupos afines impulsaban a estos grupos, ¿no?, por argumentos electorales, generar el miedo en la población. Pero esta interpretación de que Venezuela estaba detrás supera todos los límites imaginables. Por su parte, el gobierno de México, cuando ya venía la caravana, fijó su posición de manera formal mediante un comunicado, en donde decía que precisaba que para ingresar al país se requiere pasaporte y de visa. Segundo, que toda persona que desee solicitar refugio puede hacerlo de manera personal y seguir los trámites previstos. Y tercero, que toda persona que ingrese de manera irregular será removido administrativamente, es decir, deportado. La formalidad y los requisitos no funcionaron ante una caravana de miles de personas, pero delatan que el gobierno tenía la intención de contener el flujo y utilizar la oferta de refugio en México como una medida que paliara el problema. El 17 de octubre llega a la frontera de Guatemala la caravana y se agolpa en el puente. Se ha convertido en un éxodo de 7,000 personas de características inéditas: masivo, multinacional, mediático, frontal, exigente, demandante. Al día siguiente, la presión de la marea humana rompe el cerco e ingresa a México. El mundo entero está atento al suceso y lo sigue día a día.
El 7 de noviembre arriba la caravana a la Ciudad de México y el día 8 cientos de sus integrantes marchan a las oficinas de la Organización Internacional de las Migraciones con el fin de exigir transporte a la frontera norte que les es negado. Y en un mes prácticamente, el 14 de noviembre, empiezan a llegar a Tijuana cerca de 6.000 migrantes, ¿no?, después de una larga y penosa travesía. La crisis migratoria y mediática obligó a Peña Nieto a tratar el tema y plantear su política en 2 ocasiones en cadena nacional. En una primera intervención ofreció que toda persona que ingresara a nuestro país podía solicitar de manera individual reconocimiento como refugiado. En la segunda intervención, el 26 de octubre, vuelve a intentar frenar la caravana con un ofrecimiento y un programa específico llamado Estás en tu casa. Estando en México podrás recibir atención médica e incluso mandar a tus hijos a la escuela. También tendrás una identificación oficial temporal para hacer los trámites que necesitas mientras regularizas tu situación migratoria. Además, este documento te permitirá entrar y salir de los albergues de Oaxaca o Chiapas cuando quieras. Y algo muy importante, al incorporarte al plan podrás acceder al programa de empleo temporal. Al parecer, nadie se acogió al programa Estás en tu casa. En realidad, nadie quería quedarse en México. La única determinación era llegar a Estados Unidos. Y es, en cierto modo, explicable por lo que dijo Bartolo Fuentes, este líder político de oposición hondureño, que acompañó la caravana en varios momentos y dio una conferencia en el Estadio Palillo Fuentes. El discurso era una diatriba en contra de Estados Unidos y al mismo tiempo una justificación de por qué se iban los hondureños a Estados Unidos. Dice así: ¿y quién es el que está sacando toda la riqueza de nuestro país? ¿Y quién es el que con la maquila está dando salarios de hambre? Por favor, 8,000 lempiras al mes. Dividan ustedes, está casi 25 lempiras por $1. ¿Quién vive con eso? En realidad, esa es la realidad que vivimos en Honduras. Hicimos la división y el resultado fue $230 mensuales. Y abundó diciendo de que los ingenieros en la planta de la Chrysler ganaban como $1,000 mensuales. Al escuchar el audio, creímos que nos habíamos confundido y decidimos hacer una transcripción. Más bien la hicieron Marcela Ruelas y Félix Jauregui, a quien les agradezco su apoyo. Y al leerla saltó nuevamente este asunto de los salarios. La diferencia salarial no solo era con Estados Unidos, sino también con México, pero a la inversa. Fue entonces cuando investigamos la relación salarial entre México y Centroamérica y nos dimos cuenta de que el peor salario mínimo formal de la región era el mexicano. No tenía mucho sentido ofrecer trabajo en México a los migrantes por parte de Peña Nieto, ni tampoco el ofrecimiento de López Obrador de dar visas de trabajo. En realidad, no todo es el salario mínimo, pero el análisis formal de esta variable era irrefutable y podía ser una explicación de por qué los migrantes centroamericanos no quieren quedarse en México, aunque les ofrezcan trabajo o refugio. El cambio fundamental entre la primera caravana, la Via Crucis, ¿no?, y la de abril y la de octubre, el llamado éxodo hondureño, fue su dimensión, su impacto mediático y la fuerza arrolladora de una masa de humanidad desgarrada y vulnerable. Parecía animada por una fuerza de voluntad imparable hasta que llegaron al muro fronterizo en Tijuana y se toparon con una política migratoria de tolerancia cero por parte de Estados Unidos.
o casi cero, porque todavía existen algunas pequeñas rendijas legales o informales que permiten el ingreso. En cuanto a la política migratoria mexicana, el cambio fundamental fue que ya no se otorgaron permisos de salida a la caravana, una medida pragmática que había creado varios problemas. Pero si bien no se dieron permisos de salida, en algunos estados de la República se ofrecieron transporte para llevar a los migrantes hasta la frontera del siguiente estado y de ahí al otro, y de ahí al otro, y de ahí hasta Tijuana. Y esto empezó precisamente en Jalisco. En total llegaron a Jalisco al auditorio 4.600 migrantes censados por estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que se unieron a un grupo solidario que trabajó y apoyó en esos días en que llegó la caravana a la ciudad. La mayoría de esos migrantes eran hombres, 72%, pero había 967 menores de edad. Fue una caravana conformada por hondureños, el 83%, y se le sumaron guatemaltecos, 8%, salvadoreños, 6%, y de otros países, 3%. Hay un comunicado de la caravana en que se queja de que el gobierno de Jalisco se comprometió a llevarlos hasta Tepic y los dejó en realidad en la caseta del Arenal. Allí en la noche un grupo de más de 1.000 migrantes, muchas mujeres, familias y niños, tuvieron que pasar la noche a la intemperie y fue la primera noche fría de ese año. Ese remanente que se quedó en el Arenal fue un grupo que tenía dirigentes, organización, una serie de personas que apoyaban, acompañaban a la caravana, más allá de los voluntarios que hacían lo que podían. Lo que faltaba eran camiones y esa noche se consiguieron 20 para trasladar a los faltantes, que eran cerca de 1.150 con el apoyo del ITESO, la UDG, Cáritas y aportes voluntarios. Los esfuerzos del gobierno de Peña Nieto trataron de evitar un conflicto directo con la caravana y los migrantes y hacer ofrecimientos, como se dijo, de programas de refugio o trabajo. En cierto modo, supo manejar un fenómeno social totalmente inédito y logró evitar la confrontación con Estados Unidos a pesar de una serie de amenazas directas y veladas. En un tuit dice Trump: se están haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar el ataque de extranjeros ilegales que cruzan nuestra frontera sur. Las personas deben solicitar asilo en México primero, y si faltan en conseguirlo, si no lo consiguen, los Estados Unidos lo rechazarán. Finalmente, la caravana llegó a Tijuana, ¿no?, y se encuentra, como decía, con el muro. La llegada de todos los migrantes a un solo punto complicó la convivencia diaria y se suscitaron claras manifestaciones xenofóbicas. También se alteró el cruce fronterizo y la frontera se cerró en algunas ocasiones. La desesperación de los migrantes después de un larguísimo camino y una espera prolongada en un campamento improvisado provocó una estampida y el intento de forzar el cruce de la frontera. Allí estuvo José Hernández Cler, quien desde hace años ha reportado gráficamente al fenómeno migratorio y a quien agradezco el permiso por utilizar varias de sus fotografías. Fue un momento de mucha tensión y hubo represión y gases lacrimógenos en contra de los migrantes, pero también de gran frustración. Muchos migrantes no tenían idea de lo que era la frontera y pensaban que era fácil cruzarla y pedir refugio. En realidad, solo unos cientos de migrantes solicitaron asilo o refugio, otros fueron rechazados. En el plano político, por la parte mexicana,
se trató de que el tiempo solucionara las cosas. Algunos esperaban pacientemente sus fichas para cruzar la línea y solicitar asilo, pero eran miles en la lista de espera. Otros se animaron a cruzar por su cuenta, algunos se quedaron a trabajar en la frontera. Finalmente también había un programa de la OIM de retorno asistido y regresaban en camión a sus lugares de origen. En noviembre, el gobierno de Peña Nieto ya estaba de salida y era el equipo de transición el que manejaba los hilos y hubo negociaciones políticas con las autoridades norteamericanas. Las presiones iban orientadas a que México aceptase la condición de tercer país seguro. Es decir, que los migrantes centroamericanos y de otros países tuvieran que pedir asilo o refugio en México y no en Estados Unidos. El primer país es el de origen del migrante. El segundo, ¿a dónde quieren ir? El tercero, por el donde pasan por primera vez y ahí tendrían que pedir refugio. En realidad, México no ha firmado un convenio de tercer país seguro, pero ha firmado otros arreglos como el programa de protección a migrantes o Quédate en México, que es que los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos tienen que esperar en México a la segunda audiencia. Hoy día en Matamoros hubo un incidente, ¿no?, en donde esos migrantes que estaban esperando trataron de, mejor dicho, están esperando en uno de los puentes y se tuvo que cerrar la frontera. La última caravana es la caravana de enero de este año. El nuevo gobierno tuvo un mes para diseñar su política migratoria. Y aunque se tenían anunciados varios lineamientos, ¿no?, en realidad lo que hizo fue prácticamente dejar pasar a los migrantes. Se anunció esto como un nuevo paradigma que sustenta la política migratoria en dos principios: el respeto irrestricto a los derechos humanos y el desarrollo social y económico como base de las dinámicas migratorias. De hecho, uno de los puntos claves del programa del gobierno de López Obrador es atender las causas de la migración, no solo en México, sino también en Centroamérica. Su lema es que nadie emigre por necesidad. Por eso es que encarga a la CEPAL un plan, ¿no?, para el desarrollo integral de Centroamérica, que incluye a México, a Honduras, Guatemala y El Salvador. El anuncio de un cambio de política aperturista por parte de México corrió como pólvora en las redes sociales locales y regionales y también mundiales. Para los migrantes, organizaciones, redes y también para los traficantes, la lectura era clara: hay paso libre para poder llegar a Estados Unidos sin impedimentos por parte de México. Como es de suponerse, los migrantes con visa humanitaria no se quedaron a trabajar en México, se dirigieron hacia el norte, hacia las fronteras, y en ese sentido se diluye la caravana. Sin embargo, no hay visos de que se hayan planteado distintos escenarios posibles y de que se haya pensado en potenciales reacciones por parte de Estados Unidos. Por el contrario, se enfatiza que se trata de un nuevo paradigma de respeto irrestricto a los derechos humanos y que hay que atender las causas del desarrollo en Centroamérica. El 20 de marzo, y ahora viene algo que va semana a semana de una manera realmente impresionante, cambiando el panorama, llega de visita el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, ¿no?, y de manera informal se reúne con López Obrador.
No se informa el contenido, pero se supone que la preocupación es el tema migratorio. Una semana después, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas y Tonatiuh Guillén viajan a Miami a una segunda reunión con la Secretaria de Seguridad Nacional y plantean su plan de una nueva agenda migratoria, un nuevo paradigma y un nuevo modelo mexicano para atender las causas de la migración. Y en esta reunión se prenden las alarmas en Estados Unidos, ¿no? Porque prácticamente se estaba haciendo una lectura de paso libre. Y lo peor de todo es que tampoco habían previsto o imaginado un escenario de esa naturaleza. El 8 de abril, la Secretaria de Seguridad Nacional tiene que renunciar. No por haber metido a los niños en jaulas, sino por haber fracasado en el manejo de la relación con México. Con el cambio de las autoridades llega el rumor a México de que va a haber cambios en la política norteamericana y en la frontera. Y entonces Sánchez Cordero anuncia que hay un crecimiento inusitado de los migrantes y que se cancelan las visas humanitarias para centroamericanos, se reconvierten en una tarjeta de visitante regional con restricciones de movimientos a los estados del sur. Dice textualmente: preferimos atender a la población centroamericana en el sur y en el sureste. En 4 meses, el nuevo paradigma migratorio vuelve a los cauces normales de otras épocas. En una conferencia mañanera se le hace una pregunta sobre el tema a López Obrador y él responde: no queremos que tengan libre paso, y no solo por asuntos legales, sino por cuestiones de seguridad. Se refería a la seguridad de los migrantes, no a la seguridad nacional. Por primera vez hay, sin embargo, un ligero cambio de discurso. Y luego, el 20 de mayo, una semana después, llega la propuesta de la CEPAL para un plan de desarrollo integral en Honduras y Guatemala y El Salvador. Las recomendaciones de la CEPAL son lógicas y sensatas, pero el problema realmente es cómo llevarlas a cabo. Pero a Estados Unidos no le interesan las causas. Propiamente es uno de los principales causantes de la situación crítica de Centroamérica. Prefiere velar por sus intereses y contar con la sumisión de sus aliados centroamericanos. Aquí la CEPAL confirma precisamente lo que habíamos dicho, de que el peor salario mínimo de la región era el de México. ¿Cuál es la explicación de este notable incremento de la migración en tránsito? Los factores siguen siendo los mismos, pero la crisis principalmente se debe a la política migratoria. Siempre va a haber migración, pero las leyes migratorias, ¿no?, que tratan de controlar o moderar o encauzar los flujos de migrantes, ¿no?, han fracasado en diferentes latitudes. De hecho, se dio una confluencia del fracaso de las políticas de contención y represión en Estados Unidos con una política de apertura de la frontera por parte de México. En realidad, las caravanas solo son la punta del iceberg. La de octubre fue de 7,000, la de enero de 14,000, pero el flujo de tránsito mensual eran de cerca de 80,000 personas. La posición geopolítica de México es sumamente complicada por la vecindad con Estados Unidos, por la longitud de la frontera de más de 3,000 kilómetros y por la coyuntura actual de que en Estados Unidos hay un presidente que tiene como principal lema de sus campañas electorales combatir la migración.
El 30 de mayo, finalmente llegó una respuesta por parte de Estados Unidos a esta situación caótica en la frontera, la amenaza de imponer aranceles a todos los productos mexicanos. Si México no hacía algo relevante para reducir o eliminar los flujos de migrantes que pasan por el territorio, y puso un plazo perentorio para el día 10 de junio. Las alarmas sonaron con estridencia en Palacio Nacional. Si se aplicaban los aranceles, los escenarios pronosticaban una catástrofe económica para México. Ya la informalidad y brutalidad de un tuit amenazador, López Obrador contestó con una carta formal en donde dice lo siguiente: desde el principio de mi gobierno le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas. Estamos cumpliendo con la responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país. Y de manera específica propone profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. Creo en la política, que entre otras cosas se inventó para evitar la confrontación y la guerra. Y finalmente pide que instruya a sus funcionarios para que reciban en Washington una delegación del gobierno mexicano encabezada por el secretario Marcelo Ebrard para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones. El equipo mexicano se desplazó a Washington y lo primero que le presentan es esta gráfica. La migración había subido en mayo a cerca de 140,000 aprehensiones. México no tenía otra estadística con la cual responder. Había subido la migración precisamente por las causas de la migración, pero también por la política migratoria mexicana. Finalmente, después de largas negociaciones, se llegó a un acuerdo migratorio en que México tenía 45 días de plazo para demostrar que hay avances y en 3 meses, que se cumplieron el 5 de septiembre, para demostrar con cifras de que se había revertido el proceso. México se comprometía a desplegar 6,000 elementos de la recién fundada Guardia Nacional y un total de 20,000 elementos para controlar el flujo. Además, concedió una ampliación del acuerdo Quédate en México, que implica recibir a más de centroamericanos solicitantes de refugio. En la actualidad hay cerca de 50,000. El acuerdo acarreó una serie de ajustes internos. Primero, la renuncia del director del Instituto Nacional de Migración, el traspaso de las responsabilidades para llevar a cabo la política migratoria de la Secretaría de Gobernación a Relaciones Exteriores y un proceso realmente drástico de contención de la migración en tránsito. Los costos humanitarios están a la vista. Los principales afectados han sido los migrantes apresados, deportados, perseguidos. También los varios de miles que esperan solución en centros de detención a sus casos de refugio, solicitudes de visas humanitarias y también permisos de salida. Hay cerca de 80,000 solicitudes de refugio y no hay recursos en la Comar para procesarlos. Es un tema que ciertamente se debería priorizar. Finalmente, ese es el lado humanitario de nuestra legislación. El asunto del tráfico y la trata de personas es gravísima y tampoco se le ha dado una prioridad absoluta. Hay toda una serie de impactos en México por la política migratoria, ya polarizado las opiniones en nuestra sociedad.
especialmente en las redes sociales. El impacto político del llamado acuerdo migratorio ha sido evaluado por algunos analistas y políticos como una debilidad y una concesión excesiva por parte del gobierno. No le han encontrado el modo a Trump, que ataca de manera intempestiva e inesperada. Yo creo que lo más grave es la falta de autocrítica por parte del gobierno. No se analizaron los posibles escenarios para la aplicación de políticas migratorias aperturistas y supuestamente humanitarias. La Secretaría de Gobernación fue incapaz de manejar quedó totalmente rebasada. Hoy en día la situación de los migrantes africanos, hay más de 1000 en la frontera, es realmente gravísima. No quieren aceptar ninguna opción de refugio, lo único que quieren es ir a la frontera con Estados Unidos. ¿Qué se hace en estos casos? Como quiera, la negativa a aceptar formalmente la propuesta de tercer país seguro es importante. Guatemala, Honduras y El Salvador ya doblaron la mano y llegaron a este tipo de acuerdos con Estados Unidos, aunque nadie sabe realmente qué hacer y quién esté dispuesto a pedir refugio en estos países. Hoy en día nos damos cuenta que la política migratoria resultó ser crucial. No solo sirve para moderar o controlar los flujos, también la política migratoria puede convertirse en el detonador, en el generador y el incentivador de nuevos flujos. Las migraciones generan tensiones en dos ámbitos diferentes, entre las personas migrantes y la sociedad de destino, pero también entre los países de origen y destino. El tema de las tensiones entre la sociedad acogida y los migrantes ha sido ampliamente estudiado. Yo creo que todavía tenemos mucho que avanzar en cuanto al análisis, al estudio y a nuevos planteamientos de política migratoria. Hoy en día estamos en una situación realmente crucial. La posición geopolítica de México lo ha colocado en una encrucijada migratoria que requiere no solo evitar la confrontación y preservar la dignidad y la soberanía, se requiere también de asumir el reto de gestionar los flujos con estricto apego a los derechos humanos y preservar nuestra tradición de país de asilo, refugio y acogida. Mario Vargas Llosa, al comentar la obra de Cortázar, dice que hay cuentos de ambigua solución. Podríamos decir también que hay acuerdos políticos de ambigua solución. Muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o un comentario, podemos dedicar algunos minutos. Sí. Muchas gracias. Un comentario. Para el año 2025, Estados Unidos va a tener 80 millones de viejitos, de ancianos, y México no va a cantar mal las rancheras. Vamos a ser 25 millones. En el Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta hay un par de doctores en turismo y mencionaban las dos masas más grandes de migrantes son unos los que buscan divertirse, que es el turismo, y aquellos que buscan el trabajo. El 93 o 95% de los turistas de los Estados Unidos
a Puerto Vallarta. Son 2 millones y yo pienso que vienen a divertirse, a ver Vallarta, pero también vienen a echar un ojo a ver dónde se pueden colocar, instalar, vivir. Entonces, decían mis maestros que Puerto Vallarta se va a convertir en una ciudad dormitorio, mientras que Bahía de Banderas le va a comer el mandado turísticamente a Puerto Vallarta, porque muchos van a irse a buscar la naturaleza. Entonces, hay una gran cantidad de gente que viene a Vallarta, muy plural, muy cosmopolita, buscando ya dónde instalarse. Estos señores escriben un libro que se llama Bahía de Banderas a futuro para el año 2025 y dicen que Bahía de Banderas va a tener 1 millón de habitantes. Medio va a tener Puerto Vallarta y el otro medio va a quedar en Bahía de Banderas. Sí, y sí es realmente un lugar exuberante. Desde que llegan diciendo todo es verde, verde y verde y verde, y eso va acompañado de algo que vende el turista, el turismo ahí. Vendemos clima, paisaje, vendemos diversión, entretenimiento y muchas cosas. Entonces, esperamos una gran urbanización masiva de toda esa migración que va a ir llegando a Bahía de Banderas en búsqueda de un refugio en lo que queda ya de la naturaleza, casi sin cambio climático. Gracias, señor. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Pudiera usted decirnos quién o quiénes lideraron las caravanas masivas de Centroamérica, del año pasado sobre todo? Bien, bueno, ciertamente el grupo más numeroso de migrantes de México son los norteamericanos. Y esa población va a seguir creciendo, no solo en la zona de Vallarta y Bahía de Banderas, sino toda Baja California, podríamos decir, está colonizada, más cerca a nosotros, en Chapala, Ajijic, Mazatlán, en fin. Y yo creo que es parte importante de este proceso que de migración de norteamericanos hacia México. Todo esto puede limar toda una serie de asperezas, ¿no? Y de un mal entendimiento que hoy en día está tan exacerbado, digamos, por estas políticas del presidente de Estados Unidos. Y en cuanto a el liderazgo de las caravanas, hay toda una discusión, ¿no? Y una serie de ideas bastante estrafalarias, digamos, acerca de quiénes organizaban estas caravanas. Las caravanas, como he tratado de explicar, son varias caravanas, y hay algunos grupos que han estado acompañando a estas caravanas, como México Sin Fronteras, y hay otros tipos de asociaciones. Pero fundamentalmente el asunto, yo creo que el problema no está propiamente en quién lo organiza, sino por qué se da este proceso, por qué realmente y cuáles son las razones por las cuales viajar en caravana. Porque las condiciones en México del cruce por todo México eran muy peligrosas, ¿eh? Y habían realmente un proceso de extorsión masivo. Una de las partes una de la política de López Obrador es precisamente transformar el Instituto Nacional de Migración, que sistemáticamente estaba extorsionando a los migrantes a lo largo del camino. Y no solo el instituto, sino los policías y la mafia y las pandillas. Y esta es la forma en que tienen de poder avanzar, ¿no? Y de poder llegar a Estados Unidos y presionar. Y yo creo que eso es lo importante, y que
no políticamente, yo creo que no supo el gobierno realmente cómo enfrentar esta situación. Hoy día lo vemos en Matamoros, que están los migrantes presionando en el puente. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que simplemente no se va a abrir la puerta en Estados Unidos, y ese es un nuevo mensaje que llega no solo de Estados Unidos, sino también de parte de la nueva política que se está aplicando hoy en día en México con respecto a la migración en tránsito. Necesitamos políticas específicas para la emigración, para la inmigración, para el tránsito, para el retorno de migrantes y para el refugio. Y yo creo que esa es una tarea todavía pendiente. Muchas gracias. Únicamente nos resta agradecer nuevamente al doctor Jorge Durán su magistral exposición y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias.